Está muy bien hablar de Canales y todos sabemos lo bueno que es y las temporadas que hizo en el Betis, pero en este Racing hay otros nombres propios que te voy a decir en este vídeo que van a liderar las estadísticas y el puntuaje fantasy. Quédate en el vídeo para averiguar quiénes son. ¡Vámonos! Buenos días y buenas tardes. Hoy estamos para hablar del Racing Club de Santander. Antes que nada quería dar muchas gracias por la acogida que tuvo el vídeo hablando del Deportivo y también del Málaga. Os los dejo por aquí, por si no os habéis visto, ya que repaso toda la plantilla y todo lo que han hecho a nivel fantasy y qué jugadores pienso yo que pueden ser los mejores para este año y para poder preparar tu pretemporada. Primero que nada, hablando del Racing Club de Santander, líder de la segunda división y campeón. La verdad es que un equipo muy, pero que muy molón y un equipo que teníamos muchas ganas de poder volver a ver en primera división y qué mejor que de la mano de aquel niño que se fue un día del Sardinero, de Sergio Canales, como gran figura. Pero como comentaba también en la intro, me parece muy interesante que tiene otros jugadores muy destacables que me parecen muy interesantes valorarlos, ver las estadísticas, entrar en profundidad para ver cómo juegan y en qué pueden destacar, porque este equipo va a dar mucho de qué hablar, pero mucho. Primero que nada, me parece importante hablar del entrenador, de cómo juega este Racing de Santander, porque no ha podido ver la segunda división o no ha tenido tiempo para verlo, pero ha sido un equipo muy dominador de la categoría, un equipo muy ofensivo. Creo que ha liderado todas las facetas a nivel de goles, rankings y a nivel ofensivo de la categoría. Y quién si no, gracias a Hall. La verdad es que un entrenador más que interesante, un entrenador muy atrevido, un entrenador muy fijo en su filosofía de juego y un entrenador que ha sabido ser fiel a sus ideas y con ellas ha ido hasta la guerra, hasta la muerte. Y en este caso no ha muerto porque aquí está, en términos como que nos entendamos todos, a nivel fútbol. Como vemos, antes que nada quería comentar la formación con la que le juega este Racing Club. 4-2-3-1 muy marcado, creo que no ha variado en todo el año este esquema, principalmente para poder dar esas virtudes y esa capacidad para que exploten esos tres mediapuntas detrás del delantero, ese doble pivote muy marcado y esa defensa de 4 para poder intentar contener los ataques rivales y también para poder acompañar a todo este equipo y ser un bloque bastante sólido. Sí que es verdad que han encajado bastantes goles el Racing, pero un poco filosofía cruifista. Si a mí me meten 3, yo meto 4 goles. Y así les ha funcionado, que mejor que ser campeones, vaya. Aquí vemos la trayectoria, os he dejado la trayectoria de Hal como entrenador. Pasó primero por Covadonga, pasó después a Mareo, estuvo en el Sporting Juvenil, en el Juvenil A, en el Sporting B, pasó a ser entrenador del Sporting que estuvo al mando durante 53 encuentros, después pasó al Mirandés, Málaga y ya dio el salto en el Racing, donde ya se ha consolidado como entrenador fijo durante ya varias temporadas y líder indiscutible que ha conseguido esta hazaña que el Racing deseaba tanto y que se merecían tanto los racinguistas. ¿Qué perfiles suele potenciar? Como os lo he comentado anteriormente, un juego muy vertical, transiciones muy rápidas, presión alta. Como no me acuerdo, no sé si visteis el partido que tuvo de Copa contra el Villarreal, que le acabó ganando. Fue un partido donde exactamente se puede ver qué tipo de juego va a desempeñar este Racing y qué juego podemos ver contra equipos de superior categoría que era en este momento. Ahora mismo ya están en primera y van a poder competir de tú a tú. También con esa diferencia de valor de plantilla y esa diferencia de también que el Villarreal lleva ya mucho tiempo, pero es un ejemplo que os pongo de si queréis ver un partido del Racing, cómo juega, cómo interpreta los espacios, cómo ataca los espacios y qué perfiles potencia, me parece un partido muy recomendable. Antes que nada, antes que entrar a valorar la plantilla, entrar en fichajes y todo, tenemos que saber quién ha salido.
de quién han prescindido sus servicios, qué jugadores han dado baja, y empezando primero por las cesiones que vuelven. No las he metido en esta lista porque no las tenían dentro de su equipo. Me refiero que no estaban contratadas por ellos, por eso no los he puesto como salidas, que por ejemplo son el destacado Pello Canales, que ha vuelto al Athletic Club, que yo creo que va a tener un rol más que importante, un jugadorazo que se ha salido en esta segunda división y en este Racing, y que ha crecido mucho esta temporada. Pero bueno, vemos como Mario García, lateral izquierdo, se ha ido por medio millón de euros, se ha ido a la Liga Polaca. Tenemos también a Clement Michelin, que se ha ido libre al Real Valladolid, a Joaquín Ezquieta, portero titular de este Racing y uno de los artífices de poder entender este ascenso. Pero sí que es verdad que a lo mejor Hall no ha confiado en él en ese final de temporada. Se ha marchado al Cádiz cedido. Javi Castro también se ha marchado al Cádiz. No sabemos si ha sido por venta, o se ha rescindido el contrato con el conjunto cántabro. También tenemos a Aris Aldasoro, el pivote, que se ha marchado cedido al Real Oviedo en segunda división, y luego pues equipos que aún no sabemos a dónde se han ido, pero que han acabado contrato con el Racing de Santander, como Neco Celorio, Marcos Angali y Jaime Mata. Jaime Mata, conocido también por todos a nivel fantasy, su época del Getafe, que también nos ha dado muchas alegrías en años anteriores. Pues ya una vez repasado todas las salidas, entramos a comentar el primer y único fichaje que ha hecho el Racing Club. Sí que es verdad que también ha fichado a Servia Libre y al Facu, pero estos jugadores ya estaban en la plantilla el año pasado, entonces no los contabilizo como un nuevo fichaje y para verlo detenidamente. Eso los veremos posteriormente después en el vídeo, cuando entremos a valorar qué figuras son más destacables, qué figuras nos interesan y qué figuras son interesantes de repasar. Sergio Canales, como vemos, tras su época dorada en el Betis, se marchó a Monterrey, donde yo creía que ya sería como su época ya final, que daría el salto a clubes más para conseguir un dinero y marcharse ya al retiro con una buena economía, pero no, ha querido volver al equipo de su tierra, donde le vio crecer, donde él surgió, y la verdad es que ha sido un poco como la vuelta un poco de Santi Cazorla, ¿no? Al Oviedo el año pasado que estuvo en el Real Oviedo Santi. Pues este caso, Sergio Canales ha decidido también volver. Me parece un acto también de amor, ¿no? Este de Sergio Canales, y también yo creo que va a querer cerrar su etapa deportiva, que mejor que en el club de su vida. Como vemos, Canales tuvo una lesión importante en Monterrey. Las estadísticas que he sacado han sido anteriores a esa lesión, porque no me parece justo a lo mejor entrar a valorar qué tipo de jugador puede ser después de esa lesión, porque jugó apenas muy pocos partidos, pero vamos a entrar a valorar esas estadísticas antes de la lesión. La lesión es justo la temporada pasada, no me estoy yendo a muchos años anteriores. Como vemos, en ataque consiguió marcar 10 goles y 4 asistencias. La verdad es que una participación de cara a puerta bastante alta. Como vemos, de 5 goles esperados, marcar 10. Ahí podemos entender la efectividad que ha tenido Canales. Y esta efectividad, si la consigue trasladar a este Racing, la verdad es que puede ser un factor totalmente diferencial para que el Racing pueda estar pensando en la permanencia o pueda aspirar a cuotas más altas, como entrar a una Europa o dar la sorpresa. O salvarse cómodamente, que también es válido, y también yo creo que es interesante a la hora de un recién ascendido poder consolidarse en primera división. Como vemos, 1,1 tiro a puerta por partido, que es un valor fantasy que nos interesa mucho, y un 21% de tasa de conversión. Esto la verdad es que para ser un media punta y un jugador que no es un delantero centro, es un valor muy, muy, pero que muy alto. Tened en cuenta que uno de cada 5 tiros que va a puerta es gol. La verdad es que es una efectividad muy alta del bueno de Canales. Como vemos, de pases, 4 asistencias, 4 grandes ocasiones creadas y 2,3 pases clave por partido. Este valor es de los más altos que he podido ver o he podido analizar cuando estoy analizando estos equipos, como hemos hablado de los vídeos que he hecho ya del Málaga y del Deportivo. La verdad es que 2,3 pases clave por partido es una auténtica barbaridad. No es un atributo que sea a nivel estadístico tenga una conversión en puntos, pero sí para cronistas, Canales yo creo que va a ser un gran beneficiado de tema de puntos de cronista en las diferentes plataformas. Tipo un poco como Isco, que Isco también es muy beneficiado en este tema porque suele gustar mucho su forma de jugar, es vistoso y eso suele dar siempre puntos y hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta.
Como vemos, de 18 partidos en Monterrey, 8 ha sido equipo de la semana, una auténtica locura, casi la mitad de partidos ha sido, por así decirlo, el MVP. Y vemos también un regate con éxito por partido, aún sigue teniendo esa faceta regateadora que también tenía en el Betis, la sigue manteniendo, y 14,6 posesiones perdidas. Son altas, pero también hay que tener en cuenta que es un jugador de creación, es un jugador que juega para generar juego, que juega para romper líneas de pase, que juega para dar ese último pase, entonces es un jugador que también tiene que que tiene que tender a perder la bola, porque si no lo intentas es imposible que puedas tener éxito. Como vemos, también me parece muy interesante, y os lo he dejado por aquí, que es un ganador de duelos nato. O sea, para un media punta que tenga un 3,6 por partido, que es un 59% de acciones que gane duelos, me parece muy reseñable y muy destacable de que Canales aún está perfectamente en condiciones para seguir jugando al más alto nivel. Además de que la Liga Mexicana tiene nivel no comparable claramente a la Primera División Española, pero la verdad es que tiene un nivel bastante alto. Yo pensaba ya que estaba medio retirado, pero no, porque no lo seguí tanto. Claramente la Liga Mexicana desde España, la verdad es que no es una liga que se siga mucho, pero sí que es verdad que Canales me ha sorprendido mucho, pero que muy mucho. Como vemos en el mapa de calor que os he dejado, vemos que es un media punta que suele tender a jugar por banda derecha. Creo que en Monterrey ha tenido más ese perfil de extremo diestro metido por dentro. Pero bueno, ahí con Andrés Martín va a poder entenderse pero perfectamente. Yo creo que van a hacer una dupla y tienen un trío de media puntas el Racing espectacular. Ya quisiesen muchos equipos que no acaban de descender, me refiero a muchos equipos, sin contar pues equipos de Champions y tal, tener este trío ahí arriba. Me parece totalmente letal y a ver cómo se asocia. Pero también es verdad que todo jugador bueno, ¿no? Siempre se entienden entre ellos. Ahora entrando en la radiografía de plantilla, vemos cómo ha quedado la plantilla del Racing Club. Como vemos, una plantilla muy corta, sí que es verdad que tiene muy pocas fichas aún contratadas, necesita muchos fichajes porque ha dado salida a muchos jugadores y también he dudado de hacer este vídeo ahora, pero también me parece interesante ahora de que han empezado las ligas y ahora de que queremos saber un poco del Racing, cómo ha jugado y cómo se presenta de cara a Primera División, saber qué es lo que hay y qué tienen que reforzar y qué tienen que mejorar en cuanto a contrataciones. Yo creo que esto se debe, es un poco especulativo, pero se debe, yo creo que están negociando la venta de Gustavo Puerta. No sé si le darán salida al final, pero también es verdad que es un jugador que se ha revalorizado mucho en el Mundial, que se está hablando de que podrían sacar hasta 20 millones de euros. Entonces, con eso, con vender a Puerta, en verdad, aunque es una marcha muy dolorosa para el cuadro cántabro, también es verdad que te ayuda financieramente y económicamente para poder reconstruir y para poder hacerte un plantillón para Primera División. Yo creo que es lo que están valorando. Tampoco van a querer dar salida a Puerta por un precio que no esté de acorde a su nivel y yo creo que es una buena decisión. Lo que pasa que también es verdad que ya estamos a 23 de julio y las fechas ya se están próximas a empezar la liga. Y yo creo que Hal también y el equipo se merece ya tener nuevos fichajes y poder entrenar ya juntos y tener ya una asociación combinativa, ya que estén acostumbrados de jugar un poco juntos, aunque sea unos partidos en pretemporada. Yo creo que a principios de agosto o ya de cara a estas próximas semanas, yo creo que ya se van a meter caña. Tendréis vídeos aquí analizando los nuevos fichajes del Racing, de cómo quedará la plantilla y cómo esos jugadores se pueden introducir en este nuevo esquema. Bueno, este nuevo esquema no, en esta nueva división. También se está hablando de la marcha de Salinas, que tiene diferentes novias. Creo que una, por lo que leí, el Fútbol Club Barcelona estaba interesado para el lateral izquierdo, pero no sé si se acabará de concretar, porque esto que lo leí hace mucho tiempo. Creo que fue a finales de junio, principios de julio, y aún no se ha concretado nada. Yo supongo que será por desavenencias económicas o fichas y tal. También yo creo que como el Racing tiene una plantilla bastante corta, no creo que deje salir a cualquier jugador a cualquier precio, y es entendible. A mí la verdad es que me gustaría ver a Salinas en el Racing y que no dé aún ese salto porque le puede pasar un poco como le ha pasado a otro cántabro que es Pablo Torre, que hizo esa salida prematura a un equipo como el Fútbol Club Barcelona desde primera ref, creo que fue, y al final no acabó consolidándose, hizo varias cesiones y al final, mira, en el Mallorca en segunda división y todo ese jugador que proyectaba ser un jugón, un tipo Canales, porque encima jugaban en la misma posición, no acabó consolidándose en ningún proyecto de primera división. También tuvo la cesión en el Girona, que me acaba de venir ahora a la mente. Entonces Salinas yo creo que lo más inteligente que tiene es intentar petarlo este año en el Racing. Además yo creo que el Racing le necesita, porque esas dos carriles, tanto con Salinas como Mantilla, me parecen dos cosas que tienen que mantener del equipo de segunda división de Hall y la verdad es que
No sé lo que opinan los racinguistas, pero yo creo que Salinas se debería de quedar. Bueno, repasando la plantilla como ha quedado, solo tienen un guardameta Eriksson porque Ezquieta se ha ido al Cádiz, que era el portero titular, pero Eriksson acabó tomando esa responsabilidad bajo palos, un portero muy joven. Yo creo que aquí intentarán contratar un portero con más experiencia o un portero que tenga más experiencia, por lo menos no de edad, sino de que haya jugado más partidos en primera división. En defensa solo tenemos dos centrales, Hernando y Facu, que Facu al final lo han contratado, han pagado el fichaje y luego tenemos a Salinas y Mantilla. O sea, tenemos una defensa muy pero que muy corta. Por lo menos faltan cuatro defensas más. Por lo menos yo creo que tienes que doblar tus posiciones y luego ya si quieres intentar tirar de lo que tienes en la cantera. Que la verdad es que la cantera del Racing ha sacado y está sacando muy buenos jugadores. Centrocampistas tenemos a Puerta, que hemos hablado de él anteriormente, a Gueye, a Sergio, a Sainz Maza, que es el capitán, y a Canales, que es esa posición más de media punta. De delanteros sí que creo que van bastante servidos, han mantenido bastante lo que había el año pasado. Como puntas tenemos a Villalibre y Arana, como extremos tenemos, bueno, y Guliasvili también juega de extremo delantero, pero bueno, también lo podemos contabilizar como delantero si queréis. Y después tenemos como extremos media puntas, tenemos a Suleiman, Íñigo Vicente, Andrés Martín y a Cabanzón. Así queda la plantilla y así más o menos se mostraría lo que sería un 11 probable con lo que tiene ahora mismo el Racing Club. Eriksson en portería, Salinas lateral izquierdo, Facu y Hernando centrales, lateral derecho Mantilla, doble pivote para Puerta Gay, trío Calavera tenemos a Íñigo Vicente Canales y a Andrés Martín y punta tenemos a Sier Villalibre. Una vez visto el 11, también es un 11 un poco especulativo, me gusta mencionarlo porque tampoco sabemos qué fichas van a hacer, no sabemos qué ventas también pueden hacer, pero bueno, de lo que tienen ahora mismo yo creo que es el once de referencia, el 11 a los jugadores que yo tendría en la cabeza de qué 11 sacará Hal si por ejemplo se jugase un partido mañana. Ahora os he plasmado las estadísticas tanto ofensivas como defensivas que yo me fijo a la hora de buscar esos jugadores que a nivel fantasy, a nivel estadístico, nos pueden dar mejor rendimiento del conjunto cántabro. Empezamos primero por las estadísticas ofensivas. En el apartado de grandes oportunidades creadas tenemos como líder a Íñigo Vicente con 42, una animala. Tenemos a Andrés Martín con 22 y Pello Canales con 8, que ya no está. La ha recuperado de cesión el Athletic Club. Llegadas al área que son centros con éxito, tenemos como líder a Andrés Martín y Íñigo Vicente. Remates a puerta Andrés Martín con 1,3 por partido, a Servia Libre 1, Íñigo Vicente 0,7 y regates Pello Canales 1,5 ha liderado este año en segunda división regates por partido, Íñigo Vicente 1,3 y Andrés Martín 1,2. En cuanto a estadísticas defensivas, así repasamos rápidamente, tenemos de recuperaciones Joaquín Ezquieta 7,3, Gustavo Puerta 6,2 y Íñigo Vicente 5,2. Esto me parece bastante interesante hablar de ello, porque aquí podemos ver cómo Joaquín Ezquieta o el portero también que juegue este año en el Racing va a ser un portero que va a estar muy atento a las coberturas defensivas de cómo juegan con esa línea defensiva, con esa presión alta, los rivales tienen que tirar manos largos ahí y el portero tiene que ser como un medio líbero. Me parece muy interesante que puede darnos puntos en fantasy en este tipo de estadística. Gustavo Puerta, que es un recuperador nato, es un gladiador en el centro del campo. Íñigo Vicente, aparte de ser media punta y con unas estadísticas ofensivas, como acabamos de ver, interesantísimas, aparte también te recupera balones. La verdad es que Íñigo Vicente es un crack y si no lo habéis visto nunca, la verdad es que os lo recomiendo y tengo muchas ganas de verlo esta temporada cómo se asienta en primera división, porque para mí son jugadores que ya tienen que haber dado el salto antes, pero eso tiene más mérito porque han intentado conseguir subir todos juntos y que no se deshaga el equipo de Hal años anteriores, porque Íñigo Vicente lleva muchos años teniendo un cartel bastante elevado, igual que Andrés Martín, y que por ejemplo Peque, que dio ese salto al Sevilla, ellos se quedaron y al final pudieron conseguir ese objetivo. La verdad es que impresionante la labor del Racing, cómo ha conseguido mantener a estos jugadores y la verdad es que también habla muy bien de ellos, de tener esa paciencia, poder esperar y poder ser figuras. Yo creo que son estrellas en Santander. Tarjetas amarillas vemos como Gustavo Puerta es el que lo lidera, con 13, Abromantilla con 13, Íñigo Vicente con 9. En despejes, un valor estadístico fantasy me parece muy interesante. Ten en cuenta que cada 3 despejes es un punto. Aquí lo lidera Manuel Hernando, que promedia casi 2 puntos por partido, solo por despejes. Más que interesante. Facu González también 5,2 y Pablo Ramón 3,7.
Ahora entrando en específico en X jugadores de la plantilla que me parecen los más destacables para analizar el por qué me parecen interesantes y qué podemos esperar de ellos en cuanto a puntuación proyectada, empezamos con Íñigo Vicente. Para mí Íñigo Vicente, si no es el crack, para mí es de los mejores jugadores que yo he visto en segunda división. Y más que yo lo he visto en Castalia, por ejemplo, y lo he visto y fue totalmente determinante desde que entró. Como veis, por ejemplo, 1,3 regates realizados por partido, 20 posesiones perdidas por partido. Esto sí que es verdad que es un valor muy, muy, muy alto, pero también es verdad que al ser un jugador creativo tiene que tener, arriesgarse y permitirse eso. Para mí sí que me parece un poco alto para primera división, ahí tendrá que tener más cuidado, pero eso también me parece importante ponerlo, porque también hay que tener en cuenta que es un jugador que te va a promediar un -1 ya solo por posiciones perdidas, o -1 más, porque está muy próximo a tener -2 ya solo por posiciones perdidas. Participación de gol, tenemos 29 participaciones de gol, 9 goles, 20 asistencias, una auténtica barbaridad. 47 centros buenos, creo que lidera casi todos los rankings en esta estadística, 4,6 recuperación por partido, que ya muy próximo a 5, o sea, otra estadística que suma, cada 5 recuperaciones es un punto, acordaros, y 42 grandes ocasiones creadas. Vemos como Íñigo Vicente es un habilitante nato, tanto para el punta como para los otros mediapuntas que tiene el Racing. Es un jugón total. Y yo creo que también va a ser ese tipo de jugador que va a ser muy buen recompensado en términos de cronistas. En todas esas plataformas que tengan valoración de cronistas que puedan añadirles, por ejemplo, 1, 2 o 3 puntos, yo creo que Íñigo Vicente va a ser uno de los grandes beneficiados. No porque se lo regalen, no sé si me explico, me refiero porque se lo gana. Es un juego muy vistoso y un jugadorazo de también hay estadísticas que no tiene una compatibilidad fantasy, no tiene esa conversión, pero que bueno, lo valoran de otra forma, vaya. 3,8 pases claves por partido me parece la estadística más animada que tiene Íñigo Vicente, me parece una auténtica barbaridad. Como habéis visto, Canales tenía 2 y pico, este tiene 3,8 por partido. Esto es que me río porque me parece una barbaridad. Es una estadística súper loca y es una estadística que me parece que se le quedaba pequeña a segunda división, pero muy pequeña. O sea, si alguien tenía dudas de que este jugador está preparado para primera división, que no lo dude. Es que se le quedan muy, 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 pero que muy pequeña la segunda división. Es un jugador de otra categoría. Y no solo ha demostrado esta campaña, sino tenéis que mirar también las estadísticas de hace 2, 3 años. Es un jugador elite, no sé si para Madrid Barça, pero un jugador impresionante. Pero impresionante. También había que hablar, como no, de Andrés Martín. Para mí es mi debilidad dentro de este Racing. Es un jugador que me gusta mucho. No solo porque sea más goleador que Íñigo Vicente, sino porque veo que tiene ese gol en la vena, tiene ese gol que muchos jugadores les falta y que muchos clubes necesitan. Como veis, también es regateador, 1,2 por partido, casi promedia 2. 16,8 posiciones perdidas por partido, un poco lo mismo que Íñigo Vicente, pero pierde un poquito menos de bola, pero también es una estadística que yo creo que tendrían que bajar para primera división. 23 goles y 9 asistencias, está promediando 30 no, ha producido 32 acciones de gol esta campaña, una auténtica pasada, 1,3 tiros a puerta por partido, 53 centros buenos, 22 grandes ocasiones creadas y 2,2 pases clave por partido. Hace falta más explicación. Os tengo que argumentar más porque este tío va a ser la cabra absoluta. Tengo unas ganas, os lo juro, tengo unas ganas de verle. Es que sonrío ya de ver a Andrés Martín ahí el primer día contra el Villarreal a ver qué hace. Es que te juro que lo creo que lo voy a llevar en casi todas mis plantillas, en casi todas las ligas. Andrés Martín va a ser una auténtica locura. Si tenéis dudas de estos datos, entrad vosotros si creéis que os estoy mintiendo en Sofascore o donde queráis para comprobarlos. Pero si ya era una animalada Íñigo Vicente, es que está casi a la par este muchacho. Pero la verdad es que fuera coñas ya, Andrés Martín me parece un jugadorazo. También repito las palabras con Íñigo Vicente, se le queda muy pequeña la categoría y vamos a ver en primera qué tal se le da. Yo espero que bien, les deseo que bien y deseo a todo aficionado del Racing que este año Andrés Martín siga siendo Andrés Martín. Ahora ya comentando a Serbia Libre, muy conocido en el fútbol español, ha pasado por diferentes equipos como el Athletic Club, donde creo que es canterano, Alavés, el trompetista.
Y nada, Villalibre a mí me ha parecido un delantero centro o de los mejores delanteros centros junto a Chupe, yo creo, de más tops de la categoría en segunda división. La verdad es que ha hecho un paso para atrás de no coger un club de primera división para poder liderar este Racing y la verdad es que lo ha hecho. Su función que era marcar goles, porque los que te hacen juego los tienes detrás, entre Pello Canales, Íñigo Vicente y Sergio Canales, ahí Sergio Canales no, y Andrés Martín, ya tienes a la gente que juega fútbol, que intenta crear fútbol. Tú qué faena tienes, rematar. ¿Y qué hace? Rematar. 39% de tasa de conversión de gol. Casi cada dos tiros que tira a puerta, este tío te marca una. Casi. Casi un 40%. Es una verdadera animalada. La delantera de este Racing es brutal, pero brutal. Creo que va a ser un equipo muy goleador en primera división. Esta primera división va a molar mucho porque los tres ascendidos son equipos muy ofensivos y estamos más acostumbrados a que suban más equipos especulativos, más defensivos, pero no, estos tres equipos que han subido, lo comentaba el otro día con un amigo y digo, es que esta primera división va a ser una auténtica pasada. También es tirador de penaltis, que es muy interesante. Un tiro a puerta por partido, promedia 16 goles y 2 asistencias. Como vemos, sí que es un rematador, que es lo que estaba comentando antes, porque solo pierde 4 balones por partido. Eso habla de que tiene poco la pelota, pero cuando la tiene, la enchufa. A ser vía libre, si consigue mantener estos números en primera división, estaríamos hablando de un delantero de otra clase. Lógicamente, estos en segunda división hay que cogerlo con pinzas, pero me refiero que veáis la efectividad que ha tenido este año y el año pasado y veremos a ver qué efectividad tiene este año el bueno de Villalibre. Luego también me parece muy interesante hablar de Gustavo Puerta. Lo cojo un poco con pinzas a este caso porque no sé si saldrá, pero bueno, es más especulativo, así que yo os voy a comentar porque me parece uno de los mejores centrocampistas y el mejor centrocampista a nivel estadístico y fantasy del Racing. Y empezando primero por 11,3 posiciones perdidas por partido, promedia -1, pero menos que todos estos mediapuntas. Pero la verdad es que para ser un centrocampista box to box o ese mal llamado box to box o de contención o un pivote, pero un pivote moderno, no un pivote fijo, más pivote latino, un pivote con músculo, la verdad es que pierde bastante bola. Participación, 3 goles y una asistencia, no es muy goleador, pero bueno, teniendo lo que tiene delante, es normal que esos números sean inferiores. 6 recuperaciones por partido, ya promedia un punto por partido. Y 13 amarillas me parecía reseñable ponerlo porque es un jugador que suele ser bastante leñero, un jugador que suele entrar fuerte, suele entrar bien al corte, pero hay veces que se excede de fuerza, el bueno de Gustavo Puerta. Ahora vamos a hablar de los dos centrales. No sabía quién poneros, si poneros al Facu o poneros a Hernando, pero a nivel estadístico yo me quedaría antes con Hernando. Hernando la verdad es que ha tenido también gol, un gol y dos asistencias este año. 6 despejes por partido, eso significa que promedia 2 puntos de base, lo he comentado creo que antes en el Radar Fantasy, pero me parece muy interesante remarcarlo, o sea, es un básicamente un central, que si un partido consigue hacer portería cero, que lo dudo el Racing, pero un partido que consiga portería cero van a ser 3 puntos de bonus de portería cero, más 2 de despejes, más 2 de minutos jugados, más algún punto, se te puede ir a 9 o 8 puntos por partido. Es una auténtica barbaridad. Y 68% de duelos aéreos ganados. Esto nos habla de que es un ganador de duelos nato. Por eso también destaca en esos despejes, porque va muy bien por arriba. Y ahora, cómo no hablar de Salinas, también la misma duda que os he comentado antes si Facu o Hernando hablar de Salinas o de Mantilla, pero la verdad es que aunque Mantilla sea el que seguramente sea titular toda la temporada y que se quede fijo en el Racing porque Salinas, por lo que comentaba antes, tiene posibilidades de salir, me parece interesante hablar de Salinas. Salinas es un jugador muy joven con muchísima proyección y que puede esta primera división aún sentarle mejor que la segunda. 7 asistencias, 3,2 despejes por partido, o sea, ya promedia un punto, 3,2 recuperaciones por partido, que está cerca de 5, y 12 posesiones perdidas por partido, que es un -1 a nivel fantasy. Pero bueno, ahí podéis ver los datos que a nivel defensivo son muy tops en cuanto a despejes y recuperaciones, y también tener en cuenta que ha tenido 7 asistencias. También hay que valorar de que es lateral izquierdo, tiene por delante Ñigo Vicente suele ser un extremo que suele entrar también por dentro, o sea, suele habilitar mucho la subida de ese lateral. Por eso yo creo que Mantilla no tiene tantos números a nivel ofensivo porque Andrés Martín suele ser más el finalizador más que el habilitante, como es en este caso Íñigo Vicente, aunque Andrés Martín es súper completo también, ¿eh?
Y bueno, como veredicto final y qué 5 jugadores recomiendo yo de cara a la pretemporada y de cara al inicio de liga, quitando a Gustavo Puerta que podemos tener dudas, pero bueno, de momento lo que he dicho antes no me quiero repetir más, pero pongo esa puntilla, me quedo sobre todo con Íñigo Vicente, Andrés Martín, Asier Villalibre y Hernando por el tema de las despejes. Me parece más interesante que un Salinas o tal, pero sí que igual no me metería con defensas de este equipo, sinceramente, porque en las diferentes plataformas suele penalizar mucho los goles encajados a los defensas porteros. Entonces no sé si me metería un defensa, pero si tuviese que poner un defensa, seguramente metería el bueno de Hernando. Pero bueno, Íñigo Vicente, Andrés Martín y Aser Libre, para mí los tres, el trío Calavera, que yo apostaría en términos fantasy. También Canales, pero Canales hay que verle, yo quiero verle aún cómo se asienta en Primera División y cómo le sienta este Racing, que espero que sea genial y yo creo que va a ser genial, pero bueno, esto es mi recomendación, espero que os haya encantado el vídeo, tengo muchísimas ganas de ver a este Racing, espero que vosotros también, y bueno, ya sabéis que he hecho también el vídeo analizando el Depor y el Málaga, si no lo habéis visto aún os lo vuelvo a dejar por aquí por si queréis verlo, y muchas gracias por todo, por ver el vídeo, suscribiros y darle like, y chao, chao.